Muy bien, ahora ya estamos ya por la computadora. Bien, hacerles recuerdos, ¿no? Sobre lo que es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Va a quedar para la siguiente clase, ¿ya? Porque no está disponible la plataforma para nosotros hacer repaso. Incluso ustedes aprovechen y lean, ¿no? Vamos a hacer la siguiente clase. O sea, va a ser dos repasos en uno, ¿no? O sea, de dos temas. Uno sobre los electrolitos, sodio, calcio, potasio, magnesio, fosfato. Y el otro va a ser sobre el equilibrio de los ácidos y bases, ¿ya? Entonces, hacerles recuerdo a ustedes acerca de este tema, ¿está bien? Doctor, está cortando mucho la habla, no se puede entender lo que está diciendo. Está muy bajo. Está muy bajo. Sí, doctor. No se escucha bien, doctor. Está intercortando. Está entrecortando, doctor, no se puede escuchar nada. Sí, bueno, la conexión está muy mal ahorita. ¿Ha mejorado ahora? No, doctor. Ya, yo voy a cambiar de micrófono a ver si mejora, ¿ya? Doctor, ahora escuchamos mejor un poco, ahora escuchamos mejor, a ver. Está mejor, ¿no? Sí, sí. Ya, Está mejor, doctor. Sí. ya, está bien. Me avisa ya siempre que pasa algo. Ya, vamos a empezar la clase ya. Y si hay dudas, preguntas, para el final dejamos, ¿está bien? Ok, doctor. Bien, hoy día vamos a hablar sobre lo que es líquidos y electrolitos, ¿no? Acerca de los líquidos y electrolitos, nosotros sabemos desde la base fisiológica que el cuerpo es básicamente compuesto de agua, ¿no ve? Entonces, una gran cantidad desde que nosotros nacemos, existe proporciones acerca de lo que son los líquidos que forma el cuerpo, ¿no? Y básicamente, unos cuantos por ciento, ¿no? Ahorita vamos a ver cuánto es el porcentaje de líquidos es formado del cuerpo. Y acerca de los electrolitos, ¿no? Que nosotros ya hablamos, sodio, calcio, potasio, magnesio, fósforo, esos son elementos esenciales desde la parte intracelular cuanto también de la parte extracelular, en la cual eso desarrolla la homeostasis del cuerpo, ¿no ven? Entonces, en los seres vivos, en el hombre, básicamente de unos 65 a 75% es compuesto de líquidos, ¿no ven? Y en la mujer es de 55 hasta 65% formado de líquido. Y en la parte, durante la fase de la infancia, básicamente esto todo se da unos 75 hasta un 80% formado de líquido. El líquido, ¿no? Dentro de la parte de los líquidos existe lo que nosotros conocemos como ingreso, ¿ya? Y los egresos. Los ingresos son todo lo que nosotros consumimos, ¿no? Desde la agua, de forma líquida, o cualquier otro líquido, ya que nosotros ingerimos, es subtraído por lo que son los egresos, ¿no? Entonces gestamos los egresos y lo demás se queda en el cuerpo. Existe un nivel basal mínimo de requerimiento hídrico por día, ¿no? Entonces, básicamente, Ya, se está mucho entrecortado, seguramente por la internet, ¿ya? Por ejemplo, está muy mal su conexión. Salir y entrar otra vez. Esta sería la recomendación, ¿ya? Salir y entrar otra vez. Y sobre todo, está muy mal todavía. Es mejor que asista después a las grabaciones que va a estar disponible en la plataforma,
¿Está bien? Vamos a seguir. Unos 10 litros necesitamos de requerimiento por día, ¿cierto? Y eso va desde la respiración, nosotros perdemos en la respiración, desde la absorción, la reabsorción, ¿no? De los líquidos en el intestino, ya en la torrente sanguínea, la bilis, los jugo pancreático, el jugo gástrico, ya, el sudor, por ejemplo, todo está incluso en lo que es ingreso y egreso. El agua total, ¿no? Da aproximadamente 2.600 ml por día que nosotros requerimos, ¿no? Pero y me dice ahorita que nosotros necesitamos de 10 litros, claro. Pero esos 8 litros restantes, ¿no? Esos 8 litros restantes, básicamente, viene lo que es la reintroducción del agua, ¿no ven? Por ejemplo, el jugo pancreático. El jugo pancreático, el gástrico, lo que es la bilis, la saliva, ¿ya? Que nosotros ingerimos aproximadamente 1,5 litros de saliva por día. Nosotros deglutimos de saliva, ¿ya? Eso hace un total de 8 litros diarios, ¿ya? En suma, nosotros consumimos, ¿no? En líquido aproximadamente 1.400 ml por día. En los alimentos de aproximadamente 850, ¿ya? Y 350 proveniente de la oxidación. Las pérdidas, ¿ya? Del agua se produce a través de la orina, ¿ya? Que es la forma de egreso. Se da también a través de lo que es la transpiración, aproximadamente 500 ml. De la respiración, unos 400 ml. Y 200 ml, ¿no? Nosotros contabilizamos 100 ml a cada evacuación. Entonces se tiene que nosotros vamos al baño 2 veces al día. Entonces son 2 evacuaciones, por eso sale la cuenta de 200 ml. ¿Ya? Cuanto la orina es muy importante, ¿ya? Cuando nosotros llegamos, por ejemplo, a la fisiopatología renal, vamos a ver que existe la forma de Cockcroft. La forma de Cockcroft en la cual nosotros vamos a determinar básicamente lo que es la cantidad de tasa de filtrado glomerular que existe. Eso nos va a dar una noción de lo que es, por ejemplo, un fallo renal, ¿ya? Si es un fallo renal agudo, crónico, o si inclusive va a necesitar de trasplante, o muchas veces va a necesitar de reposición de sodio, calcio, potasio, magnesio, ¿ya? Para eso nosotros tenemos que hacer un equilibrio de los líquidos. Y dentro del equilibrio de los líquidos, vamos a tener lo que son los riñones. El riñón es el principal componente para el equilibrio de los líquidos. ¿Por qué? Porque él hace la filtración glomerular, hace el intercambio de los iones y también la retención de los electrolitos, bien como también la retención y la redistribución de agua. También participa la piel, ¿no? Con la excreción de líquidos, como el sudor. Los pulmones con la respiración, las glándulas con la producción de hormonas, porque las hormonas también necesitan de líquido. El líquido intracelular, ¿no? Que está dentro del citoplasma. El líquido extracelular que está formado por el plasma, el líquido intersticial y también el tercer espacio. Entonces vamos a tener esos 4, ¿no? 4 componentes para el equilibrio hídrico. Ya equilibrio del líquido o hídrico. Seguimos. Además de eso, es necesario recordar sobre la fisiología del sistema cardiovascular, cardiocirculatorio, ¿no? Acerca de lo que es los vasos sanguíneos, ya cuando hay una disminución de los líquidos de los vasos sanguíneos,
eso provoca un aumento de la presión hidrostática sanguínea y la presión osmótica intersticial. Cuando existe una elevación de líquidos en los vasos sanguíneos, existe una vasodilatación. Por no tener más donde dilatarse, existe un aumento también de la presión oncótica a través de las proteínas plasmáticas y una presión hidrostática intersticial, ¿no? Entonces, las presiones hidrostática, osmótica, oncótica y hidrostática no son las responsables por el control hídrico y, bien dicho, sobre la presión ejercida sobre los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, las presiones, como nosotros podemos ver, a nivel capilar, seguramente tiene una relación muy estricta con los líquidos, ¿ya? La presión osmótica es la que se encarga sobre los vasos sanguíneos y la hidrostática es sobre los vasos sanguíneos para fuera, ¿no? Entonces, existe esta presión entre ambos los lados, ¿no? Por ejemplo, de un vaso sanguíneo. Sea el vaso sanguíneo una arteria, una vena o simplemente un capilar, ¿cierto? Seguimos. Acerca del equilibrio, ¿no? El líquido extracelular siempre tiene que ser mayor que el líquido intracelular. Si no ocurre eso, existe la formación de edemas. Además de lo que es la formación de edemas, esto puede conllevar un aumento de sodio. Y eso nosotros llamamos de una hipernatremia, ¿cierto? Una hipernatremia. Esta hipernatremia puede ser hipertónica, ¿no? Cuando existe una presencia de edema. Puede ser isotónica cuando existe una presión osmótica equivalente sin presencia de edema y además existe, ¿no?, una alteración de volumen, como ejemplo, una expansión o pérdida de volumen. Eso en las grandes hemorragias, por ejemplo. O entonces cuando existe la presencia de shock, ¿cierto? Eso sería una isotónica, ¿no? Que es dentro de los parámetros normal de la presión, pero existe sin la pérdida del volumen. Una hipotónica es cuando existen, por ejemplo, aumento de los líquidos intracelulares y consecuentemente ocurre una sobrehidratación, ya con presencia de edema, y existe lo que es la muerte celular. Los electrolitos, ¿no? Vamos a hablar sobre lo que es los electrolitos. Ya hablamos sobre las presiones de los líquidos, ¿cierto? Ahora vamos a hablar sobre los valores normales de lo que es los electrolitos. Los principales electrolitos son el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, el fósforo y el magnesio, ¿ya? Su sufijo, ¿ya?, es, del sodio es natremia, del potasio, potasemia, del calcio, calcemia, del cloruro, cloremia, del fósforo va a ser fosfatemia, del magnesio, magnesemia. Ahora, dentro de los valores normales, lo que es más interesante es ustedes saber cuándo está dentro de los parámetros normales. Por ejemplo, el sodio tiene un valor entre 135 y 145 mil equivalentes. Del potasio, de 3,5 hasta 5 mil equivalentes. Del calcio, de 8,5 hasta 10,5 mil equivalentes. Del cloro, de 95 a 110 mil equivalentes. Del fósforo, de 2,5 a 4,5 miligramos por decilitros, ¿ya? De lo que es el magnesio, desde 2 a 2
0,05 miliequivalentes. Si ustedes pueden observar, los valores de referencia entre el nivel más bajo y el nivel más alto es muy cerca. O sea, existe apenas 10 miliequivalentes para nosotros manejar en un paciente. Si el potasio, por ejemplo, está bajo, ¿no? Por ejemplo, de 3,5, está por abajo de 3,5, supongamos que esté, por ejemplo, 2,1, ya seguramente es un paciente que va a estar en la UTI, ¿ya? Valores más bajos ya son incompatibles con la vida. No hay como vivir con esta condición, ¿eh? Ya con la hipopotasemia o cualquier uno de los otros electrolitos. Entonces, para hacer la corrección, ¿no? ¿Cómo se hace la corrección del potasio? Si el potasio está bajo, tiene que aumentar los niveles de potasio, ¿no? Y para aumentar los niveles de potasio tiene que ser con pinzas. No es simplemente ya le voy a poner una cantidad suficiente. Porque si nosotros podemos una cantidad, y eso ustedes tienen que aprender eso, ustedes van a tener problemas. Porque al vez de tener una hipopotasemia, ustedes van a tener una hiperpotasemia. Y va a desequilibrar todo el demás. Porque todos como ustedes han leído en la literatura, todos ellos son relacionados entre sí. Ustedes aumentan uno y frega el otro. Así funciona. ¿No ven? Entonces, la primera cosa es decorar. La primera cosa, indico, decoren esto. No necesita aprender. No necesita aprender. Tiene que decorar. Sodio, 135, 145 mil equivalentes. Potasio, 3,5 a 5 mil equivalentes. Así ustedes van decorando. ¿Ya? Van decorando. Y los nombres: hiponatremia, hipernatremia, hipopotasemia, hipocalcemia, hipercalcemia, ¿ya? Toda la nomenclatura de ellos, ¿cierto? Ustedes ya leyeron el libro y aprendieron la fisiopatología, ¿no ven? Del sodio, del potasio, del magnesio, ¿ya? Y esos valores va a ser necesario ustedes aprender para nosotros hacer resolución de casos clínicos, ¿ya? Ustedes sí o sí tienen que aprender a hacer eso, ¿ya? Ahí tiene otro, ¿no? Otra correlación, pero en ese nosotros tenemos lo que es dentro del líquido intracelular y del extracelular, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un examen de electrolitos, nosotros vamos a pedir un examen que se llama ionograma, ¿ya? Se llama ionograma. Ionograma. O ustedes pueden simplemente pedir lo que es una gasometría arterial. Y tiene que ser una gasometría arterial. El ionograma también tiene que ser de la arteria. Y simplemente, sí o sí tienen que ser de la arteria. ¿Por qué? Porque en la arteria, tiene la concentración adecuada de todos los iones, tiene la concentración adecuada de oxígeno, de glucosa, ¿ya? Y eso es necesario para nosotros hacer el estudio del paciente, para nosotros llegar a una fórmula matemática que nosotros vamos a ver más adelante acerca de lo que es la osmolaridad plasmática. Además de ustedes controlar el paciente, el sodio, el calcio, el potasio, el magnesio, dentro de un desequilibrio hidroelectrolítico, el momento de hacer la corrección con esos electrolitos, ustedes tienen que conocer la osmolaridad plasmática del paciente. ¿Ya? Ahorita vamos a aprender eso. Otra cosa que ustedes tienen que saber en consideración es el pH.
dentro del ionograma, dentro de lo que es la, la gasometría arterial, ustedes van a ver el pH, que es el potencial de hidrógeno. Ustedes saben, ¿no? Desde la química, lo que es el pH. ¿No? El pH. La P minúscula, el H mayúscula, sí. Potencial de hidrógeno. Eso varía de una escala, ¿no? Tenemos una escala que varía de 0 hasta 14, siendo el 0 el más ácido y 14 el más alcalino. Y en la sangre para el cuerpo, vamos a tomar como referencia de 7.35 hasta 7.45. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería el pH normal del cuerpo? De 7.35 hasta 7.45. Alteraciones graves. Cuando está, por ejemplo, menor que 7,2 o mayor a 7,55. Ya tiene alteraciones graves. Menores que 6,8 es incompatible con la vida. ¿Ya? Recuerda que yo dije que algunas cosas son incompatibles con la vida. Ya no hay compatibilidad. Si usted me dice, doctor, el pH estaba 6. Seguramente el doctor que le está evaluando le va a cagar de risa en su cara. ¿Por qué? Porque es incompatible con la vida. Aprenda sin esos valores, señores. Mayor que 7,8 es incompatible con la vida. ¿Ya? Ahí tenemos lo que son los ácidos y alcalinos. ¿Ya? Por ejemplo, el pH del estómago, ¿no? Del ácido gástrico, por ejemplo, del jugo gástrico, es un valor de 1 a 2. No da, mira, él se transforma en los elementos, ¿no? Degrada lo que es el bolo alimenticio y se reduce a heces, ¿no ve? Ahora imaginar que la sangre tiene el mismo pH, no da, es incompatible, ¿no? Con la vida. O sea, va a destruir todo lo que es el organismo. No hay lógica, ¿no? Entonces, aprenden los valores. Valores de referencia. Tanto lo que es el líquido extracelular contra el intracelular, pero nos hace más importancia lo que es el líquido extracelular, ¿ya? Ahora, el líquido intracelular solamente vamos a ver en los accesos venosos, ¿ya? Pero yo digo a ustedes, no hagan eso porque cuando ustedes piden un examen o reciben un examen venoso con resultados de sangre, ustedes van a tener problemas de una sangre venosa. Tiene que tener la sangre arterial. ¿Ok? Sangre arterial tiene que ser. Para ionograma, gasometría tiene que ser arterial. Porque si ustedes hacen una corrección, imagina que tiene 8.000 equivalentes. Pero recuerde que está pasando, seguramente el paciente está internado, el paciente está pasando suero. Y hay suero, por ejemplo, la solución fisiológica es compuesto de sodio, por ejemplo. Tiene 0,9% de sodio. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden hacer una corrección que puede ser mal para el paciente. El suero puede matar a su paciente. Así como el suero puede resucitar a su paciente. Ahorita van a ver acerca de los sueros. ¿Ya? Vamos a hablar también sobre lo que es la acidosis. ¿Ya? Dentro de esos exámenes viene lo que es la relación de bicarbonato. ¿Ya? Bicarbonato. Si ustedes no se acuerdan de la fórmula química del bicarbonato, acá tenemos la fórmula química del bicarbonato, ¿ya? Que es HCO3, ¿ya? Y aquí sería la presión de CO2, ¿ya? Entonces, para la siguiente clase vamos a estudiar lo que es la acidosis metabólica, ¿ya? Pero por fines de conocimiento vamos a estudiar dos tipos de acidosis. Si estamos hablando de acidosis, significa que el pH está menor que 7,35. Entonces, si está menor a 7,35 y está a 7,34, estamos hablando de una acidosis. Si está mayor a 7,45, estamos hablando de una alcalose. Pero hay acidosis metabólica respiratória. Seguramente usted ya ha visto en filmes, en películas, por ejemplo, que una persona está con falta de aire y está mareando, está ficando tonta,
ya no consigue más respirar y le pone, por ejemplo, la persona a respirar dentro de una bolsa, dentro de una sacola. Ajá, ustedes van a descubrir cuál de estas 3 enfermedades, de las 4 enfermedades, se trata, ¿ya? Con este principio, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene mayor concentración de oxígeno. Si tiene mayor concentración de oxígeno, significa que tiene una baja de CO2. Entonces, por eso la persona respira dentro de una bolsa, para aumentar la concentración de CO2. Si ustedes son expertos, y ustedes ya van a descubrir ahorita mismo cuál sería esta enfermedad, ¿ya? O sea, hay un aumento, no está aquí escrito, por ejemplo, que hay un aumento de oxígeno. No está escrito. Pero hay una disminución de lo que es el CO2. Y dentro de esos exámenes, nosotros vamos a encontrar lo que es el equilibrio de base, ¿ya? Que es relacionado con el bicarbonato. Vamos a seguir. Eso es para la siguiente clase del día jueves. Los principales electrolitos, ¿no? Los principales electrolitos tenemos lo que es el sodio, el potasio y el cloro, ¿no? Vamos a estudiar cada uno de ellos. Vamos pasando. Ahí tiene, ¿no? Igualmente, anteriormente ya explicamos eso. Los valores de referencia, ¿no? Y acá tenemos la osmolaridad y concentración de electrolitos en las soluciones para administración. Estos son los sueros. Ya, ese suero acá es el suero plasmático de la sangre. Ya, estamos hablando de sangre. SG, solución glucosada 5%, solución glucosada 10% a 50% de glucosa, solución salina a 0,45, ¿ya? Con sodio y cloro. Tenemos solución fisiológica, la que hablaba ustedes, con 0,9 de KCl o sodio cloro. Solución fisiológica a 3%. Aos cachorros, aos dog. Tenemos la solución Ringer lactato, ya que tiene una cantidad de lactato. Ahora los que tienen que saber es acerca de la osmolaridad. Los que más interesa a nosotros es la osmolaridad. El suero normal de la sangre tiene una osmolaridad de 285 a 295 miliosmoles por kilogramo. ¿Ya? Ahora, si ustedes entran en comparación a los demás sueros, mira como la solución glucosada 50% tiene 2.550 miliosmoles por kilogramo. O sea, prácticamente 20 veces más que lo necesario. Y eso, cuando es superior, es incompatible con la vida. Entonces, ustedes no van a aplicar a su paciente, por ejemplo, solución glucosada 50% directamente a su paciente. Mira la concentración de miliosmoles. La concentración de glucosa, 500 gramos por litro de glucosa. Ni loco, es como meter medio kilo de azúcar en las venas. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que aprender los miliosmoles. Y ustedes van a aprender a diluir eso, ¿ya? En las soluciones. Tienen que aprender. ¿Ya? ¿Cuál es la concentración? Y para eso, para la siguiente clase, ustedes van a pesquisar sobre esta fórmula, la fórmula de la osmolaridad plasmática. Es facilito. Para nosotros hacer un cálculo de osmolaridad plasmática, nosotros vamos a necesitar de un ionograma, ¿cierto? ¿Por qué vamos a necesitar de un ionograma? Porque dentro del ionograma nosotros vamos a encontrar los valores del sodio, ¿cierto?
Entonces necesitamos de un ionograma con valores del sodio. Necesitamos de una glicose. Puede ser glicose al momento, no importa. ¿Ya? Valores de glicose. Y necesitamos valores de la urea. Entonces necesitamos de un hemograma. Necesitamos de un ionograma, una glicose o glucosa y necesitamos de urea. Si nosotros tenemos esos tres parámetros, ya conseguimos hacer el cálculo de lo que es la osmolaridad sérica. ¿Ya? Vamos a hacer 2 veces el sodio. El sodio varía, ¿no? Por ejemplo, de 135 a 145. La glicose, aproximadamente 90, ¿no? La urea va a variar de 10 hasta 40 miligramos por decilitro. Entonces, a partir de eso hacemos el cálculo, ¿no? 2 veces el sodio más glicose dividido entre 18, que es una constante, más urea dividido entre 6. Eso nos va a dar un resultado, ya, una persona que tiene los valores normales de más o menos, ya, 280 más o menos 20. ¿Qué significa eso? Más o menos 20. Significa que puede ser que la persona tenga, ya, por abajo, una concentración hasta 20 veces menos, ¿no? 260 y máximo de 300. Entonces, 280 más o menos 20. Así ustedes van a encontrar en la literatura. ¿Ya? Es el valor de referencia de miliosmoles. ¿Ya? Y acá ustedes pueden ver que existen las concentraciones adecuadas, ¿cierto? Y lo interesante es que cuando ustedes observan el paciente que está torporoso, un paciente que está sudando bastante, es paciente que está en desorientación, por ejemplo, si ustedes hacen sodio, una glicose y una urea y hacen ese cálculo, ustedes van a ver que la glicose puede influenciar en el sodio, en la retención de sodio, así como la urea influencia sobre la glicose y como el sodio influencia sobre la urea. ¿Ya? Pero eso va a ser el tema de la siguiente clase. Vamos siguiendo. La hiponatremia, ¿no? La hiponatremia, las principales es clínica, ¿no? Serían las fasciculaciones, debilidades, letargia, ¿no? Lento, preguiça. Sería confusión hasta llegar a coma. Encontramos paciente hipotenso con taquicardia, ¿no? Con mecanismo de compensación. Oliguria y muchas veces anuria. ¿Qué es oliguria? O está con una reducción de la orina o simplemente no está orinando. ¿Por qué? Porque hay una retención de sodio. ¿Ya? Entonces el sodio simplemente se está yendo con la orina. Y a nivel sérico de 135, ¿no? Existe también un aumento de los eritrocitos y una disminución de la densidad urinaria, ¿no? La densidad urinaria que es aproximadamente de 1025. Cuando está menor a 1025, ya pensamos en algo relacionado a hiponatremia. La hipernatremia, el paciente va a estar agitado, pero existe incluso disminución de la conciencia. Ahora lo más interesante, ¿no? La clínica acerca de la letargia, la confusión y la coma es lo mismo. O sea, no hay como diferenciar si un paciente está con hiponatremia o hipernatremia. Pero diferenciamos, por ejemplo, uno va a tener retención de líquidos, ¿no? En caso, retención de sodio, provocando edema, aumento de peso, y el otro va a tener una disminución, ¿no? Una disminución. Uno va a tener una hipotensión con taquicardia, pero en la hipernatremia va a tener una hipertensión con taquicardia. Pruebas, ¿no? Sodio sérico y aumentar la osmolaridad plasmática, ¿cierto? Entonces vamos a hacer examen de ionograma o gasometría, que es lo mismo. Lo que va a diferenciar de ionograma y de lo que es
la gasometría es la técnica, ¿no? Solamente la técnica y la tecnología. La hipocalemia, ¿no? Clínica. Tenemos mareos, hipotensión, arritmias, hasta paro cardíaco, náuseas, vômito, ilho paralítico, ¿ya? Debilidad y fadiga. Dentro de los estudios complementares, tenemos ionograma otra vez, ¿ya? La hipercalemia, taquicardia o incluso llegar a una bradicardia, paro cardíaco y debilidad muscular. Exámenes, ionograma otra vez. Siempre puede estar asociado con una acidosis metabólica. La hipocalcemia. La hipocalcemia, dentro de la clínica vamos a encontrar lo que es ansiedad, irritabilidad, hipotensión, arritmias, fasciculaciones, ¿no? Que son temblores finos, hasta llegar a convulsiones. Exame complementario, ionograma. Podemos encontrar incluso disminución de la plaqueta y las arritmias. La hipercalcemia. Encontramos sonolencia, letargia, convulsiones, debilidades, irritabilidade, convulsión, depresión, dolor óseo, hasta fratura. ¿Ya? Hipercalcemia, exceso de sódio. De cálcio. Exames complementares, podemos solicitar ionograma, ¿ya? Función tiroidiana. Podemos também incluso pensar em litiasis renal e bloqueio cardíaco. De la hipercloremia, podemos encontrar lo que es la hiperexibilidad muscular, tetania y fasciculaciones, incluso arritmias, bradipneia o simplemente el paciente llegar a coma. Pruebas complementares, lo mismo, ¿no es? Ionograma, pH sérico, ya que ya vienen dentro del ionograma, y la concentración de oxígeno, ya que también viene dentro de un ionograma o dentro de la gasometría. La hipercloremia, encontramos dentro de la clínica taquipneia, arritmia, letargo, ¿no? Letargia y coma. Exames, ionograma otra vez. Hipomagnesemia, dentro de la clínica, confusión, delírio, irritabilidade, tetânia, convulsiones, ataxia, arritmia, hipotensión. Exames complementares, que vamos encontrar? Dentro de lo que é o ionograma, donde o magnésio vai estar diminuindo, potássio diminuído, sódio diminuído. La hipermagnesemia, dentro da clínica, letargia, sonolência, diminuição de los reflexos, parálise flácida, bradicardia, bloqueio cardíaco e hipotensión. Exames complementares, ionograma ou gasometria. Hipofosfatemia, parestésia, temblor, não? Debilidade, hiperventilação, convulsão, hipóxia tisular. Dentro de los exames, gasometria ou ionograma. Hipofosfatemia. É o mesmo caso de la hipocalcemia. Tetânia, convulsiones, debilidade, parálise e plasma. Estudios complementares, ionograma outra vez, e vamos a hacer lo que es la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? No vamos a entrar en la tasa de filtración glomerular porque es una fórmula matemática, ya, de Cockcroft, en la cual nosotros vamos a estudiar en unos capítulos más adelante, ¿ya? Pero ustedes van a ver cuántos ml el paciente orina por hora. Eso consiste en la fórmula. La fórmula lleva en consideración la edad del paciente, el sexo del paciente, la raza del paciente, ¿ya? Y el peso del paciente. Ahora los sistemas amortiguadores, ¿no? De todo ese sistema hidroeletrolítico. Los sistemas amortiguadores se da a través del sistema ácido base, ¿ya? Donde va a minimizar el cambio de pH de las estructuras a través del ácido carbónico bicarbonato,
¿ya? Sería el ácido base. O a través del sistema de hemoglobina y oxihemoglobina. O también a través de los amortiguadores proteicos del sistema del fosfato. Acerca del sistema oxihemoglobina, usted sabe muy bien que necesita de una transportadora de fierro, ¿no? Una transportadora que se llama transferrina. Entonces, eso sería el transportador necesario, ¿ya? Para nosotros simplemente diferenciar y hacer lo que es la homeostasis de todo el sistema. Pero cuando no hay mecanismo de compensación o mecanismos amortiguadores, ¿no? Como mecanismo ácido-base, que minimiza el cambio de pH, o del sistema ácido carbónico bicarbonato, de hemoglobina, oxihemoglobina, de las proteínas y el sistema fosfato, ahí que nosotros vamos a tener lo que es la aparición de esas alteraciones electrolíticas que nosotros acabamos de ver. Cuando todo ese sistema funciona, todo el sistema amortiguador funciona, nosotros no vamos a tener ninguna implicancia clínica. Ya, nosotros no vamos a sentir o tampoco perceber, notar, identificar, diagnosticar una hipofosfatemia, una hipernatremia, hipocalcemia, que sea. No se identifica. Sino que es posible que nosotros simplemente el organismo logre a desenvolver sus propios amortiguadores, ¿no? Pero con el avanzar de la edad, con el tiempo, claro, todo ese sistema se cansa, ¿no? O pasa a no funcionar o pasa a deteriorarse por algún otro motivo, ¿cierto? Ustedes muy bien saben acerca de las fisiopatologías, ¿no? Que nosotros estamos estudiando acá, en la cual simplemente vamos a encontrar otros mecanismos, ¿no? Sistema amortiguadores. Encontramos el mecanismo renal dentro de las excreciones de hidrógenos, ¿no? O de bicarbonato, hace el control de lo que es el sodio. Mecanismo pulmonar también, ¿no? Como por ejemplo, las amplitud de la frecuencia respiratoria o de la profundidad de la respiración. Tienen relación con eso, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, respiramos demasiadamente rápido, nosotros vamos a meter mucho oxígeno dentro del organismo. Pero el organismo también necesita de CO2. No es solamente respirar oxígeno. No es solamente respirar oxígeno. El organismo también necesita de CO2. ¿Cierto? Cuando hay un exceso de oxígeno, nosotros tenemos que ingerir CO2. Pero el exceso de CO2 es problema, ¿no? Es problema también. Entonces, los tratamientos son reversos, ¿no? En la cual, cuando hay, por ejemplo, un aumento de CO2, el tratamiento va a ser con oxígeno. Y cuando hay aumento de oxígeno, el tratamiento va a ser con CO2. ¿Cierto? Seguimos. Entonces, llegamos acá al final de este tema, ¿ya? La siguiente clase ya vamos a hablar sobre lo que es los trastornos ácido-base. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, vamos, creo que nos faltan algunos minutos más. Doutor, sobre a gasometria arterial, é possível pedir sempre esse exame? Ou, porque eu não lembro em qual matéria, eu acho que foi em suporte básico, que o doutor informou, né, que no caso a gasometria arterial seria um exame pedido apenas em pacientes de UTI, que estariam internados ou em coma, por ser um exame muito doloroso. Exatamente. No es un examen sencillo, un examen fácil que se puede realizar. Es un examen que requiere una técnica, ya ni todos por ejemplo, ni todos los médicos son capacitados a hacer o no se anima a hacer, porque la mayoría, claro,
no se animaría a hacer un examen como ese. Tiene que ser una persona capa, o sea, una persona experta en hacer la gasometría arterial, ¿no? Porque tiene que ser de la arteria, ¿cierto? Y tampoco es un examen barato. Por ejemplo, una gasometría arterial o entonces un ionograma es más o menos como en Bolivia unos 600 bolivianos, en Brasil unos 500 reales más o menos. O sea, es un examen caro, es un examen doloroso, ¿ya? Y estamos hablando de una arteria. Imagina que la persona es hipertensa, está con una hipertensión allá full, ¿no? Está allá arriba. Y ustedes meten una aguja en la arteria. Y a imaginar lo que puede suceder con ese paciente. Y generalmente se hace en las piernas, ¿no? En las arterias femorales. O sea, es una arteria de grande calibre. Si nosotros erramos ahí, y es problema, ¿no? Y tiene que ser arterial. Y usted sabe que donde pasa una vena, pasa una arteria y pasa un nervio, ¿no? Es un paquete básico nervioso. Si ustedes no conocen bien la técnica, no conocen bien la anatomía, imagina usted metiendo una aguja en el nervio. ¿Imaginó el problema que va a ser? Eso sin pasar que, por ejemplo, puede explotar, ¿no? ¿La ven? Si hay grandes presiones. Entonces, es un examen que se requiere realmente en paciente que está en UTI, en paciente que está bajo sedaciones. Entonces, es con mucho cuidado. Se puede hacer del venoso, sí, se puede hacer del venoso, pero los parámetros ustedes pueden estar haciendo una corrección muy mal, ¿ya? Porque lo que interesa es la cantidad real que tiene los electrolitos, ¿no? Sodio, calcio, potasio, magnesio. Imagina que voy a hacer una corrección y las correcciones son 1000 equivalentes, ¿no? O sea, una variación de 0,1 hasta 5, 10 máximo, ¿no? Como el sodio de 135 a 145, el pH igual, la corrección del pH, lo que es el bicarbonato. Entonces, básicamente es un examen muy delicado de se hacer. Y una vez que se hace el examen, nosotros tenemos que aprovechar al máximo para hacer la corrección hidroelectrolítica de ese paciente, ¿cierto? Tenemos que hacer los cálculos matemáticos, ¿no? Esta forma que nosotros aprendimos ahí en el slide, la forma de la osmolaridad plasmática, eso ustedes tienen que aprender, sí o sí tienen que aprender. Para la siguiente clase, ¿ya? Ustedes, hoy día no tenemos repaso. La plataforma está mal. Hay gente que está en dos materias. Yo, por ejemplo, estoy con materias que no me corresponden. Y tampoco, por ejemplo, dentro de su grupo. A ver, el grupo 3, ¿dónde está el grupo 3? Ahí está el grupo 3. Dentro del grupo 3, a ver, se olvidaron de poner ustedes como estudiante. Es el mayor problema, ¿ya? Donde dice acá, no hay roles. Si ustedes pueden ver, ese, por ejemplo, Edge, Gislaine, esos dos tienen acceso, ¿no? Agnes tiene acceso, pero Alexson, por ejemplo, no tiene acceso. Caroline no hay acceso a las tareas, ¿ya? Porque le falta ponerla como estudiantes, ¿ya? Entonces, por eso hoy día nosotros no vamos a hacer el repaso sería dentro de la plataforma. No, de nada sirve hacer un repaso para 4 o 5 personas, ¿no? Entonces, lo que vamos a aprovechar es estudiar acerca del tema, ¿no? Que nosotros enviamos. Estará en eso. Para la siguiente clase, ahí está el libro, ¿no? Para la siguiente clase, ya vamos a hacer el repaso de todos los temas, ¿ya? Siempre estudie lo que es la fisiopatología y la clínica, ¿no? Ahora, ustedes pueden ver algunas diferencias de acuerdo a algunos autores, ¿ya? Algunas diferencias entre miliosmoles, ¿ya? Pero variación mínima, son una variación mínima, ¿ya? Pero vamos a mantener esta que yo estoy mandando para ustedes, que son el más nuevo.
¿ya? Acerca del tratamiento, no recomiendo que esté entrando en tratamiento, ¿ya? No lean tratamiento por ahora. Vamos primeramente a aprender qué son los trastornos, ¿no? Qué son los líquidos, la cantidad de líquido. Y posteriormente, en la siguiente clase, ya vamos a hablar sobre lo que es la acidosis y la alcalose metabólica y respiratoria, ¿ya? Su etiología. Ahora sí, hay una que vamos a hablar del tratamiento, ¿no? Ustedes ya vieron, por ejemplo, un paciente que, algunas personas que respiran, ¿no? Llegan al hospital, el médico decía respirar dentro de una bolsa, ¿no? Respirar dentro de una sacola. ¿Para qué? Para aumentar la concentración de CO2. ¿Por qué? Porque hay un exceso de oxígeno, ¿cierto? Cuando hay un exceso de oxígeno, tenemos que contrapor con el CO2, ¿cierto? Y esto es muy manejado en lo que es la UTI, lo que es los pacientes cardiópatas principalmente, ¿ya? Entonces, les paso, vamos a quedar para la siguiente clase, la clase teórica, que será el día miércoles, ¿no? A las 18:45, ¿cierto? A las 18:45. Y acerca del debate de los temas, ¿cierto? Todavía no tengo la opción de ustedes enviar, pero entre hoy día y mañana seguramente se va a habilitar ustedes para enviar las tareas. ¿Está bien? No están apareciendo las tareas. Y para el día jueves nosotros hacer la evaluación de los temas que fueron designados. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta que quieran Doutor, hacer hoy? e quem está com 2 grupos ainda na plataforma, porque se não atualizar, aí vai estar em outro grupo, vai ter problema para enviar o trabalho? No, na minha matéria não tem problema, tá? Tá, tá bom. Dentro de lo que es la minha matéria não há problema, pero algunos doutores podem se hacer molestosos, ¿no? Y no querer aceptar esa cosa y todo. Pero ni modo. Ya, si alguna parte de la clase no ha quedado bien comprensible, ese es un tema complicado, ya señores, es un tema complicado, no es un tema fácil. Ahorita miramos solamente la parte introductoria del tema. La siguiente clase vamos a entrar en una parte más profunda, ya ahí sí vamos a llevar lo que es acerca del libro, ya ahí sí vamos a estudiar un poquito más. Y este libro sí o sí va a entrar en el examen, ya, como la bibliografía. Recomiendo que lea una vez, dos, tres veces más, ¿ya? Solamente la parte de fisiopatología, la parte de la clínica, ¿ya? No entre en tratamiento. Si ustedes entran en tratamiento se van a poner locos, ¿ya? Porque en tratamiento hay 1.000.000 de posibilidades. Hay 1.000.000 de posibilidades. Ustedes tienen que aprender a identificar, por ejemplo, o que es una hipernatremia o hiponatremia. Tienen que identificar, por ejemplo, o que es una acidose, o que es una alcalose, ¿cierto? Eso quiero que ustedes aprendan, identificar. Si ustedes saben identificar, por ejemplo, que si el paciente está con acidose, si usted, por ejemplo, llega un ionograma a ustedes o una gasometría, ustedes miran, este paciente necesita de una atención con mayor cuidado. Tienen que mandar a ese paciente una interconsulta, ¿ya? Vamos a hablar sobre interconsulta. ¿Qué es una interconsulta en la siguiente práctica, no? ¿Qué es una interconsulta? Interconsulta es cuando, por ejemplo, hay un médico, nosotros, ¿no? Médico clínico general, nosotros solicitamos una interconsulta con un médico especialista. Pero nosotros debemos tener el conocimiento necesario para hacer el diagnóstico, por ejemplo, de una alcalose metabólica, una alcalose respiratoria, ¿ya? Esta es la idea. Ustedes miran una gasometría, un ionograma, y ustedes ya, ese paciente tiene que hacer correcciones de electrolitos, tiene que hacer corrección hídrica. Si estamos hablando de corrección hídrica,
debemos saber qué tipo de suero nosotros vamos a meter en el paciente. No es simplemente cualquier suero, ¿no? Usted sabe que no es cualquier suero. Por ejemplo, este cuadro con los sueros que voy a mostrar a ustedes, ustedes tienen que aprenderse, ¿ya? Lo que es el suero plasmático, solución glucosada, 5, 10, 50%, ¿ya? Solución salina. Ahí viene la división, lo que es hipertónico, lo que es isotónico y lo que es hipotónico. Ustedes já tomaram o que são os isotônicos, não é? Tem os energéticos e tem os isotônicos. Os isotônicos são dentro de los parâmetros normais do suero, não? Uma osmolaridade adequada, um pH adequado, a quantidade de glucose adequada, tem a quantidade de sódio adequado, cloruro adequado. E as outras soluções têm maior concentração de um elemento, por exemplo, uma osmolaridade maior, uma concentração maior de glucosa, por exemplo, o paciente que está com uma diabetes insípidos, por exemplo, vamos utilizar um tipo de suero, certo? Não é simplesmente qualquer suero. Lo mais utilizado é a solução fisiológica, não? Porque se aproxima maiormente do que é o plasma sanguíneo, ¿no? 308 para 295 dentro de la osmolaridad está bien. ¿Cuánto mil equivalente de sodio tiene? 154, un poquito más que lo ideal, ¿no? Pero cuando existe una pérdida, una degradación a través de la célula, ya cuando él pasa por el organismo, hace el proceso de metabolismo, durante el proceso homeostático va a quedar por igual, ¿cierto? Y hay una concentración de cloruro también un poco elevada, pero durante el proceso homeostático se queda normal, entre los parámetros normales. Es lo más indicado. Pero si la persona está con una osmolaridad diferente, está con una osmolaridad alta, por ejemplo, y así ustedes tienen que hacer el cálculo a través de la forma de la osmolaridad, ¿no? Que sería esa. 2 veces el sodio más la glucosa dividido entre 18 más la cantidad de urea entre 6. Sí o sí usted tiene que aprender a calcular eso. No es una fórmula difícil, solamente agarrar los elementos. Vamos a tener historias clínicas, por ejemplo, acerca de eso, ¿no? Hay una paciente que se llega con un proceso tulporoso, está letárica la paciente, no tiene ganas de hacer nada, y en los últimos meses ha perdido peso, y el momento del examen clínico ahora nosotros encontramos una paciente con deshidratación, encontramos una paciente letárgica, sonolienta. Dentro de los exámenes clínicos encontramos la cantidad de sodio, ¿no? En X cantidad, la glucosa está en X cantidad, la urea está en X cantidad. Hagan el cálculo de la osmolaridad plasmática. O sea, ustedes tienen que utilizar esa forma para calcular la osmolaridad plasmática. ¿Cierto? Claro, la siguiente clase vamos a estar otra vez hablando acerca de la osmolaridad plasmática. ¿Ya? Cómo ustedes, por ejemplo, van a identificar o diagnosticar lo que es una paciente. Y eso es todo junto, ¿ya? Todo junto, entre líquidos electrolitos y lo que es una acidosis metabólica. Siempre, cualquier persona va a tener alteraciones de ácidos y bases. Siempre. Y alteraciones de bicarbonato. Una persona que, por ejemplo, tiene diarreas, evacuaciones en gran cantidad, él va a tener pérdida de sodio, pérdida de potasio, va a perder pérdida de glucosa, la urea va a aumentar, eso va a quedar con la osmolaridad plasmática diferente, ¿no? Hay un resultado para eso. Cada caso es un caso, ¿está bien? Entonces, busquen aprender esa forma. No es difícil esa forma, ¿ya? No es difícil. ¿Cierto? ¿Alguna otra pregunta más, señores? Muy bien. Creo que ya está en la hora, ¿no? Ya nos falta 15 minutos para las 7. Ya, acerca de lo que estás hablando en el grupo, ¿no? No se preocupen, ¿ya? Yo siempre paso las clases, yo no
no me retrasa, no sé que pase algo, ¿no? Hoy día, por ejemplo, está una situación de energía. Si es problema por internet, yo voy a buscar de avisar a ustedes, ¿ya? Pero siempre la tolerancia de los 15 minutos, ¿ya? Siempre. Ahora, usted siempre ingresa, por ejemplo, en directo. Hay algunos que entran directamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ha enviado un convite a ustedes. Por ejemplo, hay 43 personas que están invitadas a participar de la clase. 10 personas revisaron su correo y aceptaron lo que es la invitación. Una vez que ustedes, por ejemplo, ingresan en el Meet, voy a abrir el Meet acá para ustedes ver. Si ustedes aceptan mi convite, por ejemplo, ustedes van a ver que existe ahí dentro del teléfono mismo o si es web, ustedes van a ver que existen, por ejemplo, fisiopatología, ¿no es? Tengo las 20 y 15 con el grupo 2, por ejemplo, ¿cierto? Ustedes simplemente ingresar ahí, clicar, no necesita, por ejemplo, yo estar aceptando a ustedes, ¿ya? O sea, pero miren su Gmail, miren el Gmail. Dentro del Gmail, ustedes van a ver una mensaje. Ese es otro. Hay una mensaje, ¿ya? En la cual ustedes reciben un convite. Acá, por ejemplo, a Digleme, Iago, por ejemplo. ¿Qué dice ahí? Es una invitación, ¿no? Por ejemplo, Iago aceitou o convite. Él no necesita, hay una lista, ¿no? Él no necesita, por ejemplo, que yo acepte para ingresar. A cualquier momento él puede ingresar en la clase, a cualquier momento, ¿cierto? Y lo que tienen que hacer ustedes va a tener una opción acá abajo, dice aceptar la reunión o no. Ustedes aceptan la reunión, listo. Revisen sus correos electrónicos. Eso facilita la vida, ¿ya? Porque yo parar la clase para estar aceptando a ustedes, mucho. Mira, un montón, recusado, 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 recusado. ¿Ve? Eso facilita. Ahí, aceito. Grupo A, ¿no? Hay 3 invitaciones. Una invitación para la clase de hoy, esta clase. Otra para la clase del miércoles, que es esta. Y otra invitación para el día jueves. Ya, son 3 invitaciones. Y ustedes están en todas las invitaciones. Todas las invitaciones ustedes están. Y los enlaces, por ejemplo, el día lunes, siempre, mira, el día 15, el enlace es lo mismo. Si ustedes miran, el enlace es lo mismo. Para la otra semana, igual, 29 de marzo, el mismo enlace, no cambia, ¿ya? Mira, hay gente intentando ingresar ahora, ¿cierto? Doutor, tem como mandar novamente, porque no meu só está constando do grupo 1, quando ainda não tinha dividido. Tá, esperen. Sí, doctor, el mío también está así, en el grupo 1. Ya. Mira, yo voy a mandar otra vez ahora. Ya los que aceptaron, tienen que aceptar otra vez. Ya estoy excluyendo todo. Mira, ya, invitación.
Si es su grupo, acepta. Si no es su grupo, no acepta. Doutor, então o repasso vai ser referente ao tema 1 ao 7 agora? É de 1 a 8, Tá bom, então. tá? O sea, todo el libro, ¿no? Solamente la parte de la fisiopatología y la parte de lo que es la clínica. ¿Está bien? Fisiopatologia e Diagnóstico, doutor. diagnóstico também, só não tratamento, tá bom? Tá ok. Já estou enviando ahorita, creo que está llegando notificación a ustedes. Tienen que aceptar las 3, ¿no? 3 notificaciones. Y eso va a facilitar mucho a ustedes. Solamente es clicar en el Meet, ¿no? Clica en el Meet y listo, ingresa en la clase. Ya, ahí están los 3. Ya. Los 3. Listo, señores. Estudien para la siguiente clase ya. Se salvaron el día del masacre de preguntas, ya. Pero el día jueves no hay excusas. Muy bien, estudien, revisen bien el tema. Es complicado el tema, como han dicho ustedes. No es fácil el tema. Tienen que decorar. Ustedes ahorita no van a aprender. No van a aprender. Pero si ustedes van a decorar, perfecto, ¿ya? Decoren el tema y listo. ¿Ok? Muy bien, señoras y señores. Que tengan un buen inicio de semana. Una ótima noche. Nos vemos el día miércoles. Chao, chao, pessoal. Boa noite. Hasta Até luego, mais. doctor.